Muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo es un objeto, es algo inanimado. Y no sabemos que el Espíritu Santo es un ser, una persona. Siente, padece, es un ser que se constricta como usted lo hace, como yo lo hago, pero no es una persona más, es una de las tres divinidades, o sea, de la Santísima Trinidad. Él es uno de ellos. Amén. Entonces, ¿por qué es importante entender en nuestra vida que el Espíritu Santo es una persona? Porque es importante entender que no es la tercera persona. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos que exista en una competencia, si lo llevamos al marco de una competencia, la tercera persona, es como decir que está en el tercer lugar. Entonces me pregunto yo, ¿quién se acuerda de una competencia el que ganó el tercer lugar? ¿Quién se acuerda? Cuidado si nos acordamos del que ganó, pero el del tercer lugar no nos acordamos, jamás. Entonces, ¿por qué es importante decirlo? Porque es un ser, es un miembro de la Trinidad, pero no es la tercera persona. No existe documento, versículo en la Biblia que hable de que el Espíritu Santo es la tercera persona. No, es un miembro de la Santísima Trinidad. Ahora, no es un objeto. A veces pensamos que es una paloma, porque conocemos que en algunos momentos, en una oportunidad, el Espíritu Santo se posó sobre Jesús como en forma de paloma. Por eso pensamos que es un objeto, no es un animal, no se le puede ver como una figura específica, es la palabra que estoy buscando. No es una llama, porque cuando los discípulos estaban en Pentecostés y iba a predicar, cuando dice la palabra que se posó como llama sobre fuego, llama de fuego sobre la cabeza de los discípulos. No es llama. Dice, porque el Espíritu Santo se puede manifestar de cualquier cosa, de cualquier forma. Amén. El Espíritu Santo embriaga como vino, pero no es vino. Unge como aceite, pero no es aceite. Se siente como un soplo, pero no es viento. Y nos llena como ríos de agua viva, pero no es agua. O sea, el Espíritu Santo es un ser un ser divino que está en la vida de todos los que los buscan y todos los que los aman. Y yo traje aquí una denominación, porque realmente no existe un concepto de lo que es el Espíritu Santo como de tal, porque es un ser tan divino que encajonarlo en un lugar creo que no cabe. Dice, el Espíritu Santo es el don del amor divino, creando vida y dando testimonio de la verdad que fundamenta la libertad. Entonces, si algo es importante considerar, es que el Espíritu Santo es un ser divino que da libertad, da convicción de la verdad. Es tu mente, es tu pensar, está en tu mente, está tu pensar, obviamente de todos aquellos que lo anhelemos, que lo deseamos y que querramos pedir que está con nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo escucha, nos enseña y nos anhela, nos advierte. El Espíritu Santo es ese ser que está en tu conciencia, ese ser que está en tu mente, ese ser que permanentemente te dice, es ese pensamiento bueno que en todo momento te dice, mira, no dejes ese paso porque no te va a ir bien. Ese es el Espíritu Santo. Bienvenido sea Él en nuestras vidas. Amén. Ahora, el Espíritu Santo estuvo en todos los momentos del Antiguo Testamento, o por lo menos
en lo más importante y lo emblemático. Porque cuando dice la palabra que cuando Dios consiguió la tierra, la encontró desordenada y vacía. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Cuando encuentra una vida desordenada y vacía, Él es el que la ordena. Él dice la palabra que Él encontró el mundo desordenado y vacío y su espíritu pasó por toda la tierra y allí fue cuando comenzó a ordenarse luego de las palabras que daba nuestro Padre Celestial. Él decía, únanse las aguas, hágase la luz. Pero era su espíritu, porque dice la palabra que cuando el espíritu pasaba, era que todo se ordenaba. Era que todo tomaba el encauce, era que todo iba en la dirección correcta. Ahora bien, cuando Jesús comenzó su peregrinar, no sé si ustedes recuerdan que todo comienza en el bautismo que hace con Juan el Bautista. En ese momento, el inicio de su peregrinar, el inicio de su palabra, comienza cuando el Espíritu Santo se hace forma de paloma y se coloca y se posa sobre el hombro de Jesús. Y ahí es cuando la palabra dice que en ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba Jesús, la paloma, y allí se escuchó una palabra que dijo, este es mi Hijo amado, con el que tengo complacencia. Entonces allí inicia con ese acto donde la Trinidad se encuentra en un solo momento, es donde inicia Jesús el peregrinar. Pero ¿qué sucede? Allí luego Él es enviado al desierto, porque a veces pensamos que cuando el Espíritu Santo se posa es porque viene algo bueno, no necesariamente lo que nosotros veamos bueno sea malo, sino por el contrario, vamos a comenzar por algo que luego nos va a llevar a una bendición. Si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 4, vamos a comenzar con el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, vamos a leerlo todo en la Reina Valera. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo e inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, me llama la atención porque el mismo Espíritu Santo, luego que lo lleva al Jordán, lo conduce al desierto. Lo que sí es cierto que en algún momento pasarás por dificultades, pero es el Espíritu Santo llevando para probar o para ver tu convicción y la seguridad de que tú estás caminando con Él. Amén. Entonces, me llama la atención porque luego que Él es tentado, Jesús es tentado por el enemigo, y una vez que Él pasa las pruebas y la tentación, no sé si recuerdan cuando le quiere ofrecer ciudades, cuando quiere que se lance al abismo, diciéndole que de todas maneras los ángeles lo recogerán. Pero cuando él pasa ese momento difícil, allí es cuando viene en él el poder para hacer milagros, sanidades y prodigios. Y por eso es que nos vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 15. Y dice, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Ya él venía de ser tentado y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en la sinagoga de ellos y todos lo glorificaban. A lo mejor en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar dificultades, tenemos que pasar momentos difíciles, pero si vamos conducidos con el Espíritu Santo, nosotros seremos más que vencedores. Pero definitivamente el creyente tiene que enamorarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella persona que va a estar permanentemente con nosotros. Me llama la atención porque Jesús en un momento les dijo, les conviene que yo me vaya. Él decía,
pero maestro, ¿cómo es que queremos que te vayas si tantas cosas buenas has hecho buenas por las personas, por los pueblos y luego por la humanidad? Él decía, no, les conviene que yo me vaya porque no voy a poder estar en un mismo lugar, en todos los lugares en un mismo momento. Y dice, pues vendrá uno que sí podrá hacerlo, podrá estar en el corazón de toda la humanidad en el mismo momento. Ese se llama el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que conocer a ese ser tan hermoso que está con cada uno de nosotros, siempre y cuando lo consideremos. Por eso es que, no sé si usted ha oído la palabra que está en 2 de Corintios, creo 14, 2 de Corintios 14 dice que el amor del Padre, ¿no? Que el amor del Padre, el abrazo del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. ¿Por qué? Porque la comunión es la que hacemos a cada momento. El Espíritu Santo puede representar, es tu mejor amigo, porque es la persona que va a estar permanente. Imagínate a ese confidente, esa persona, esa hermana que tienes tú a la que le cuentas todo y a veces te pasan días sin poderlo ver y cuando menos acuerdo, ¿dónde estará mi amiga? Tengo que contarle, tengo que sacar esto, tengo que decirle. Bueno, de eso se trata el Espíritu Santo. Cuando tenemos comunión con algo, es una relación permanente. Cuando tenemos comunión con algo, tenemos una relación de momento a momento. A cada instante estamos con Él y para nosotros esa palabra, ese ser al cual le decimos, Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo, dime qué pasó hoy. Él está en los detalles de nuestra vida. Él está en el momento. Él está, por eso Jesús dijo que a nosotros nos convenía que él se fuera, porque Jesús es como el Mesías, estaba dentro de un cuerpo físico, estaba dentro de la humanidad de alguien, pero no podía hacer más de lo que pudiera abarcar, predicarle a 4,000, predicarle a 5,000, hacer milagro con quien lo veía, pero él no podría estar en otra nación, él no podría estar en otro lugar lejano, no, el que podía hacerlo es el Espíritu Santo. Entonces, si algo es importante, y quiero dejar hoy, que Él es una persona, y que el Espíritu Santo siente como tú, padece como yo, se contricta como lo hacemos nosotros, es un ser que es un caballero. Si tú te acercas al pecado, a la maledicencia, al malestar, a hacer algo, Él inmediatamente de una manera muy decente se aleja de tu vida. Ahora, si nosotros estamos permanentemente reconociendo en qué estamos haciendo lo justo, lo correcto, Él inmediatamente entra en tu corazón. Porque lo que tenemos que pedirle nosotros al Espíritu Santo es que sea Él en todo lo que hacemos, que sea Él cuando nos vamos a dormir, que sea Él cuando nos levantemos, que sea Él cuando estemos caminando, que sea Él cuando lleguemos al trabajo, que sea Él cuando estemos en la casa, que sea Él en todo momento. Entonces, si algo quiero dejarte claro, entendido en el día de hoy, es que todo lo que tú vayas a hacer en ese día, tienes que hacerlo con el Espíritu Santo. Porque con Él es que eres más que vencedor. Con Él es que vas a lograr que todo lo que te acontezca y todo lo que te suceda sea de bendición para tu vida. Él pasa a ser el alerta, Él pasa a ser el guía, Él pasa a ser el director, Él pasa a ser ese pensamiento que previene. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, ¿por qué me metí por este lugar? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿por qué le dije esto a esta persona? ¿Por qué hice esto? No sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Nos ha pasado a todos. Que en un momento decían, pero ¿por qué se me fueron los tiempos? ¿Por qué no esperé? Entonces me pregunto yo, ¿cómo sabemos los hijos de Dios que cuando teníamos que esperar era que teníamos que avanzar? ¿Cómo sabemos los hijos de Dios que cuando teníamos que avanzar era que teníamos que esperar? ¿Cómo lo sabemos? El único que pone la convicción correcta se llama el Espíritu Santo. Es el único. Por eso ese ser está con nosotros. Así que
lo que quiero con esta serie es que luego que ella termine, nosotros le demos una magna importancia, al igual que le damos al Padre y al igual que le damos al Hijo, al Espíritu Santo. Usted se puede imaginar qué puede pasar con usted que antes de tomar una decisión, sea, ¿cómo sabe usted que en estos tiempos abriendo un negocio es lo que le va a funcionar? ¿Cómo sabe usted que tomando o yendo a visitar a una familia era lo correcto? Me llama la atención porque un hijo de Dios, un hermano, compañero de trabajo, viajando hacia Puerto La Cruz, tuvo un aparatoso accidente. Y las condiciones estaban dando, era en la tarde, no era noche, no iba embriagado. Yo no voy a decir que es que el hermano ha cometido el pecado, no, yo no voy a decir, porque lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué habrá hecho? No, y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no somos quien para estar juzgando a nadie. Pero lo que sí es cierto y queda entendido, o sea, ¿será que el Espíritu Santo pudiera haber estado allí? Yo no voy a decir que era que no estaba, porque si el Señor, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, luego que le abordó el Espíritu Santo, fue al desierto a llevar, o sea, a pasar momentos difíciles, ¿cómo no sabemos que a lo mejor el Espíritu Santo quiere trabajar con mi hermano para que luego de este proceso la vida de él sea mucho mejor? Les quiero comentar que nosotros a veces juzgamos. Y realmente si algo se tiene que predicar en esta iglesia es no juzgar. Ya hay hermanos o hermanas que vienen con una situación y prefieren quedarse calladas para no ser objeto de ese comentario. Pero nosotros no podemos serlo porque resulta que nosotros somos usados por el Señor con propósitos. Entonces podríamos interpretar que Jesucristo, como murió, fue producto de un pecado. Amén. Que cuando fue tentado era porque estaba pecando. Y todo lo que quería el Señor era glorificar su nombre. Me llama la atención un versículo que siempre nombro ocasionalmente, que está en el libro de Juan, capítulo, creo que 9, el capítulo 9 del libro de Juan, que dice que el Señor vio, había un niño que había nacido ciego. Y entonces le dice uno de los discípulos al maestro: Señor, ¿quién pecó allí? Porque estaba ciego. ¿Quién pecó ahí para que ese joven haya nacido? ¿Pecó él o pecaron sus ancestros? Y él le responde: no es que pecó él, ni pecaron sus ancestros. Esto sucedió para que el nombre del Señor fuera glorificado. Toma la vista. Y esa persona quedó completamente sano en el nombre de Jesús. Ahora, por eso es que la congregación, la iglesia, tiene que llenarse de fe, de creer. Hay gente que está convencida, oiga, hay gente que está convencida de que una persona que vino con una enfermedad no va a suceder nada. Y la misma persona que tiene la enfermedad muchas veces está inclusive resignada. Hace unos días vi a un compañero de trabajo de una jerarquía alta, estaba postrado en una silla de ruedas. Y entonces yo cuando veo a la persona, yo me le acerco y le digo: ¿sabes que Dios te puede levantar de ahí? Y me dijo: sí, pastor, yo sé que yo no sabía que él sabía que yo era pastor. Sí, yo sé que me puedo levantar. Usted es pastor y usted está en la COPEFAN, que es el Consejo Pastoral de la Fuerza Armada. Usted está en la COPEFAN. Y yo le decía: yo lo conozco a usted, pero hijo, ven acá, yo sé que Dios te puede levantar de ahí. No, yo lo sé, pastor, pero muchas veces nosotros lo decimos por decir, pero en el fondo no lo somatizamos. Yo vi en el espíritu que esa persona no estaba convencida de que el Señor lo podía levantar. Porque este camino es de fe, es de creer que Dios puede hacer proezas en nuestras vidas. Entonces a veces somos cristianos y estamos en la iglesia y oramos y todo, pero nunca ejercemos fe para un milagro.
Entonces yo le decía, yo sé y estoy seguro que si tú comienzas a hacer el esfuerzo y a creer, tú te vas a levantar de esa silla de ruedas. No es que tengas que decir lo creo, no, tienes que decir lo creo y tienes que hacer el esfuerzo por levantarte y tienes que tratar de anular cualquier pensamiento de decir ya no se puede más, porque la enfermedad es un accidente que le afectó la médula. Y en la médula espinal no puede levantarse. Pero como yo sé y tú sabes que para Dios nada es imposible, que sí que tenemos que creer que para esa persona es posible que pueda caminar. Entonces a veces, y yo le digo, te estoy hablando ahora porque a veces a lo mejor no es una invalidez física, pero a lo mejor es algún otro padecimiento, pero a lo mejor es alguna otra situación que sin querer estás resignado. Y hoy te puedo decir que para Dios cualquier situación, no importando lo que tú estás viviendo en este momento que crees que es imposible, aquellas jóvenes o mujeres que piensan que ya no se van a casar, o a lo mejor no dicen nada, pero están resignadas. No, crea que este es el momento, que no hay otro. No hay otro momento. Bueno, ya mire, me cayó la arruga, mira, yo estoy, ay, mira, no, ya muy vieja, nadie va a querer una vieja así como yo. No, no, cada vez que usted se ponga en el espejo y usted pidiendo por algo, le crea por algo, que nunca debe sacarlo de su mente, usted dice, un día menos para que la bendición se cumpla. Eso es fe, eso es fe. Por eso es que tenemos que creer que el Espíritu Santo tiene que estar permanentemente con nosotros. No somos perfectos, tenemos errores, pero tenemos la convicción de aceptar que fallamos y tenemos la convicción de decir, Señor, perdóname, yo no quiero que te alejes, Espíritu Santo, porque Él es el que está en comunión con nosotros. Perdóname, yo necesito avanzar, yo necesito crecer. Oiga, cuando Jesucristo entró a la sinagoga, el primer discurso, en la primera prédica en una iglesia cristiana que Jesús da, la primera habla del Espíritu Santo. Porque todo viene promovido por el Espíritu Santo. El libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 20, dice, Jesús fue a Nazaret. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró en el texto que dice, mira lo que decía el libro, fue la primera lectura que hizo Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido a Jesús, o sea, lo ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. La primera palabra que Jesús da habla de lo que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Tú te puedes imaginar, y ahí donde estás quiero que cierres tus ojos y diga, Señor, a partir de hoy soy ungido por el Espíritu Santo para hacer cosas buenas que edifiquen a mi vida y a la de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Esa fue la primera palabra que Jesús pronuncia en una iglesia, que para ese momento le llamaban sinagoga. Bueno, que los judíos todavía le llaman sinagoga, pero que fue la palabra con que él comenzó. Entonces, todo comenzaba con el Espíritu Santo. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, luego que resucita, él se le aparece a los discípulos. Y en ese momento en el que está, él le dice a todos, las paz sean con ustedes. Da unas instrucciones, pero él dice, no hagan nada
hasta que el Espíritu Santo no les dé la dirección, no les diga exactamente el momento en el que van a iniciar. Por eso es que es importante que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Estamos tomando extractos que nos hagan pensar cómo debemos actuar, qué debemos decir. Cada vez que tú vayas a comenzar a hacer una actividad, dice, Espíritu Santo, me encomiendo a ti. Guíame, Señor, para tomar las decisiones correctas. Eso es importante, que nosotros querramos darle el lugar al Espíritu Santo, pero todo lo sobrenatural comenzó con el Espíritu Santo, absolutamente. En Pentecostés también sucedió de la misma forma. Cuando ellos comienzan por primera vez en la primera iglesia, la de Pentecostés, a predicar el Evangelio, dice la palabra que se derramó el Espíritu Santo. Entonces, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 19. Lo vamos a leer, todo el extracto donde el apóstol Pedro dirigió lo que luego el Espíritu Santo confirmó. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14 al 19. Entonces Pedro se puso de pie. ¿Qué sucedió allí? Cayó, dice que había como estruendo, que parecía que había temblores, viento fuerte. Entonces nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque algunas personas comenzaron inclusive a hablar en otras lenguas y pensaban que estaban embriagados. Entonces, como la gente estaba confundida, algunos estaban embriagados, otros estaban confundidos, otros estaban murmurando porque pensaban que estaban borrachos. Se levanta Pedro y dice así. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán las señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. Ese fue el día en que comenzó el Espíritu Santo a esparcirse sobre toda la tierra. A partir de ese momento se inicia el peregrinar y comienza lo que hoy conocemos como el cristianismo. De ese momento hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Inclusive gente incrédula comenzó a pensar mal. Pedro no hallaba qué hacer, no hallaba cómo explicar ese fenómeno. Era un fenómeno porque eran vientos huracanados, temblores, pero también lo componía con gente que estaba en condiciones como si estuviesen embriagados o borrachos. Entonces allí es donde Él interviene. Ahora te digo, muchas veces el Espíritu Santo se manifiesta con nosotros en comportamientos inusuales. Y hoy te tengo que decir, nosotros tenemos que darle paso a que el Espíritu Santo haga con nosotros como quiera. Haga con nosotros como quiera. Porque a partir de ese momento tu vida puede cambiar para siempre. Ya nunca más puede ser la misma. Porque el Espíritu Santo está buscando corazones deseosos de entrar, corazones contritos, humillados, a las cuales nosotros quiera verdaderamente dejarse llevar por su espíritu. Ahora quiero hablarte de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros, porque Él pone sentires en nosotros. El Espíritu Santo pone convicción de hacer lo correcto pese a que no nos guste. ¿Cuántas veces nosotros queremos
hacer algo que sabemos, porque muchas veces hasta conscientes estamos de saber que el paso que vamos a dar es correcto, pero hay algo en nuestro sentir, en nuestro corazón, que no nos hace dar ese paso. El único que pone esa condición de hacer lo correcto se llama el Espíritu Santo. Él es el que pone la convicción de pecado cuando nosotros decimos, cuando estamos haciendo lo indebido, cuando estamos cometiendo pecado, Él es el que dice, no te conviene que des ese paso. Por eso es que nosotros tenemos que ser permanentemente movidos, tenemos que ser permanentemente edificados con palabras que nos ayuden a que nos den la fortaleza. Miren, me llama la atención porque hay mucha gente, incluyéndome, todos de repente queremos hacer algo, tenemos una plena conciencia. Por eso es que en los caminos del Señor no se apela tanto al razonamiento, a la conciencia, al conocimiento, sino a la convicción. Pero la convicción no viene del razonamiento, la convicción viene del corazón. Cuando hay convicción en nuestro corazón, se genera una disposición de dar el paso. Tú sabes en un momento cuando tienes que decir, oye, yo cometí un error con este hermano, yo tengo que pedirle perdón. Tú sabes que le tienes que pedir perdón, tú sabes que hiciste mal, pero no tienes la convicción, no tienes el estímulo de hacerlo. Nosotros podemos saber que hicimos mal en un momento y de repente difamamos de una persona. Vamos a poner un ejemplo. Difamamos de una persona. Yo difamo de Leonardo. Yo digo, mire, Leonardo, mire, y que se lo diga, Leonardo es un barriga verde. Ya le vi la barriga a Leonardo. Leonardo es un barriga verde. Resulta que al cabo de un tiempo me entero que Leonardo es un buen hombre. Yo estoy convencido de que hice mal. Razonablemente hice mal, si es verdad. Cometí un pecado porque difamé de Leonardo Verde. El que yo tenga la claridad en el razonamiento no necesariamente me da la convicción de irle a pedir perdón a Leonardo. El único que pone esa convicción se llama el Espíritu Santo. Porque cuando tú le pides perdón al hermano, inmediatamente quedas libre de corazón. Cuando tú te mantienes con esa dureza de corazón, con ese orgullo, comienza a ponerte un techo y el corazón pasa a ser duro, pero resulta que nada de lo que tú quieras hacer prospera. Yo no sé, ¿tú sabes cuál es el basamento fundamental de este camino? Es el arrepentimiento y el perdón. No porque la persona, no solo porque la otra persona se merezca que tú la perdones, que tú le pidas perdón. No. Cada vez que una persona pide perdón, inmediatamente se libera del corazón cualquier atadura. ¿Usted sabe lo difícil que se le hace a una persona orgullosa crecer? No puede. Una persona que es orgullosa, no voy a hacer nada, no voy a dar el paso, no lo voy a hacer. Inclusive conviene con que ha cometido el mal, no lo conviene. El que se hace más daño es la persona más que la otra. ¿Por qué? Porque la otra es perdonada con Dios, pero esta se colocó un techo. Cuando quiere hacer algo, no puede. Está cautiva. Es cautivo. Por eso es que nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo con nosotros, porque entre muchas cosas está la sensibilidad. Un corazón es contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado no le importa irle a decirte, Mario Colucci, oye, perdóname, me puedes perdonar. Yo te pido que tú me perdones, porque Dios trabaja es con corazones blandos, con corazones sensibles. Miren, por eso es que vemos personas que están permanentemente enfermas, personas que no levantan cabeza, personas que no crecen. ¿Por qué? Porque están atadas. Hay personas cuya pareja murió hace 10 años y todavía no perdonan a la pareja y están muertas. O sea, imagínate qué puede hacer esa persona.
Y nosotros, mira, pero perdona, suelta a esa persona, déjalo ya, pídele perdón, dile al Señor lo perdono, déjalo que se termine, no sé, de morir. Entonces no entendemos después por qué vienen las enfermedades, por qué vienen las ataduras, por qué no pega una, pero es que no ha soltado. Dios no puede trabajar con corazones duros. Hay otros que dicen, ya lo perdoné, pero no lo puede ver. Ese es el que está vivo. Y hay otros que dicen, pasé la página, pero no boté el libro. Esta persona que no ha botado el libro tiene en su corazón una configuración. Ahora, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. El que no haya cometido pecado, entonces tenga dureza de corazón. No va a suceder, porque todos hemos cometido pecado. La palabra dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de su gloria. Todos hemos pecado, así que piensa en estos momentos con quién tiene diferencia para que perdone, para que tu corazón se haga sensible y el Espíritu Santo pueda trabajar contigo en edificación y crecimiento. Oiga, cuando una persona se hace sensible de su corazón, muchas cosas pasan poderosamente. Dios puede hacer como el alfarero a la vasija, pero con corazones manipulables, con corazones que manejen, con corazones que se muevan. Y el Espíritu Santo necesita a ese tipo de corazón. Nótese que no necesita a una persona que no haya pecado. Entonces, dice, ¿por qué Jesucristo recibió a una mujer sorprendida en el adulterio? Porque lo importante no era lo que hizo, sino que no vuelva a hacer lo que hizo. A veces nosotros somos más duros, pensamos que el cristianismo es algo tan extraordinario. No, el cristianismo se fundamenta en el arrepentimiento y en el perdón. Y una persona que ha arrepentido y ha perdonado, ve a la otra persona, a la pareja, al jefe, al compañero de trabajo, al hermano, al semejante, lo ve como que si nunca más hubiese hecho nada. Eso es un verdadero arrepentimiento. Por eso, ya nunca más es lo mismo. No, esa persona que dice que ya nunca más es lo mismo, quiere decir que no ha perdonado. No ha perdonado. Porque una persona que perdone, ve a la persona con cualquier tipo de forma menos con lo que hizo. Y opta por amarla todavía más. Y yo te digo, ese es el paso para que a partir de hoy las bendiciones del cielo se reposen sobre tu vida. Entonces, ¿quién escudriña los corazones? ¿Quién está en todo lo que hacemos? El Señor, el Espíritu Santo. El libro de Salmo, capítulo 139. Vamos al libro de Salmo y quiero que todos los que puedan luego lleguen a su casa y agarren el libro de Salmo 139 y lo lean completo. Yo voy a traer algunos extractos de unos versículos como extractos, pero el libro de Salmo 139 te deja ver lo maravilloso que es el Espíritu Santo, cómo está en cada uno. Y dice así, Señor, dice, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Mire cómo mire cómo es el Espíritu Santo con nosotros. ¿Saben cómo nos sentimos? ¿Cómo nos levantamos? Desde lejos sabe todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Es tan tremenda esta palabra que
nosotros pensamos muchas veces que el Espíritu Santo solo está en la iglesia. El Espíritu Santo está en todo tiempo, en todo momento con nosotros. Por eso es que nosotros recomendamos que cuando estamos en la formación de los niños que van hacia la adolescencia, tenemos que enseñarles que las cosas se hacen correctas cuando nadie está, cuando no está la persona, para que tengan temor de Dios, que es principio de toda sabiduría. Porque tú sabes, si tienes temor, no es en la iglesia. Aquí todo el mundo, por lo general, tiene que poner una cara bonita. Si no es afectivo, va a tener que tratar de ser afectivo. Y si ve al pastor, pastor, te amo. Pero por dentro no lo ama aún. Ahora, ¿qué es lo que da esa realidad? Cuando no hay nadie y seguimos comportándonos debidamente, es cuando está el Espíritu Santo. Y el temor a Él, que el temor no es miedo, sino reverencia, sino es un honor santo a Él, es el principio de toda sabiduría. O sea, si tú quieres ser sabio, témele a Dios. Témele de hacer el mal. Témele para hacer lo correcto. Témele para hacer lo debido. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa convicción de decir, la convicción de pecado de decir, no, esto no es correcto. Aquí no hay nadie, pero aquí está el Espíritu Santo. Como Él, tú lo estás tomando en cuenta, ahí es cuando cosas inexplicables a tu favor van a suceder.